Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este domingo, en que el Señor una vez más nos habla y llega hasta nuestro corazón. Y en este capítulo 18, del 1 al 10 del Génesis, el Señor, no pases de largo junto a tu siervo. Qué interesante. En la historia de Abraham, que recibe justamente a estos tres personajes. ¿Quiénes son? Y en realidad la historia no nos narra, no nos dice, quedan incógnitas. Pero podemos pensar como prefiguración sobre todo, ¿verdad?, que es la Santísima Trinidad, digamos, era el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero esto es como una prefiguración, es decir, en este momento no existe todavía el concepto de la Santísima Trinidad, pero es como se manifiesta un Dios Padre, un Dios Hijo, Espíritu Santo. Fíjense que después al final, cuando Abraham ya prácticamente camina con un solo personaje ya, cuando le va a hablar de Sodoma, que va a destruir todo. De tres se vuelven dos, de dos se vuelve uno solo. Bueno, dice: el Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Manré, mientras él estaba sentado a la puerta de su carpa a la hora del más calor. Alzó la vista y vio a tres hombres, de pie frente a él, tres hombres. Y aquí sobre todo les invita, corrió a su encuentro desde la puerta de la carpa, inclinándose por tierra, dijo: Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que se laven los pies y descansen. Ustedes puedan descansar, y les traigo un pedazo de pan, pecarumí ahí, para recobrar fuerza. Y bueno, después entonces ellos le responden: haz lo que dices. Y Abraham se pone en camino, corre al corral, trae el ternero, y así. Busca cuajada también y les da leche, el ternero guisado, y se lo sirve. Pero lo interesante es esto, cómo va concluyendo. Él los atendía bajo el árbol mientras ellos comían. Después le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Contestó: ahí en la tienda de campaña. Y añadió uno: para cuando yo vuelva a verte en un año, Sara habrá tenido un hijo. Es la promesa, el hijo de la promesa. Ciertamente que esto es lo que estaban esperando, pero ya estamos en el capítulo 18, donde viene esta promesa y por fin que se va a realizar. Etama yagüero guataye, bajo pecha veñan de llana, Nicatuy entonces la ñandé, upeare, yapoy la toalla, ya es ñandé. No, hay que seguir en la perseverancia, persistencia, y el Señor nos regala. Pero después estos otros elementos también, porque Abraham, se da cuenta, apenas vienen estos tres hombres, es él el que corre, se adelanta, les invita a la hospitalidad, saber recibir también a nuestros hermanos, saber ayudar a aquel que está necesitando. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.